Buen Bueno, día. sí, buenos días, damas y caballeros, muy buenos días. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, iniciando su programa Uno más Uno, un programa que ya para 4 décadas, se está acercando a las 4 décadas de existencia, más viejo que muchos de los televidentes que nosotros tenemos En efecto. hoy en día. Hay muchísimas noticias que comentar, trascendentes todas. Una de ellas tiene que ver otra vez con Haití, República Dominicana. Marcos Rubio, quien ha estado hablando con frecuencia con el presidente de la República Dominicana y quien es el canciller de los Estados Unidos, ha ido a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a una comisión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a plantear que la OEA se haga cargo del tema En Haití. haitiano y que si no lo puede hacer, ese organismo no tiene sentido de seguir existiendo. La OEA, que asuma la región el compromiso de asistir a Haití en este momento tan difícil por el que atraviesa esa nación, porque en Haití ustedes saben que la violencia predomina, hay grupos armados por todos los lados que se han apropiado de parte del territorio, incluyendo la capital, Puerto Príncipe, y esto se produce en un momento en que Haití atraviesa su peor crisis económica En de su todos, en todo, historia, en todo. y esto genera al mismo tiempo una crisis humanitaria de grandes proporciones. Pero uno, inclusive Marcos Rubio hablaba de la intervención de Estados Unidos aquí en República Dominicana en 1965 65. y dice que la OEA padrinó eso. Pero lo que no dijo Marcos Rubio es que la OEA lo que hizo fue formalizar una intervención que había hecho Estados Unidos sin pedirle permiso a nadie. En Se efecto. metió aquí sin pedirle permiso a nadie. Eso es un fiasco, ese no es un buen ejemplo para acá. Y Estados Unidos se ha limpiado, se ha lavado las manos frente al tema haitiano porque la ayuda, la participación es simbólica en esa crisis, es Y muy no, simbólica. y no ha planteado el que eso vaya a cambiar. Con 3 centavos, donaciones de 3 o 4 centavos, eh, ha pedido a Kenia y a otras naciones que intervengan, que pongan tropas, pero Estados Unidos no la pone. Es bien difícil la situación que hay en Haití. Ya comentábamos ayer lo que decía su primer ministro, su confianza en que Haití pueda Sí. retornar a la democracia, si alguna vez existió la democracia en Haití, pero que hay un ambiente más apropiado. Con condiciones propicias para que la institucionalidad se restablezca. Ese llamado me parece que es saludable, aunque la visión que tengo de Alberto, con todas las limitaciones, ¿verdad?, de sitio, con el tema de Haití, es que evidentemente por un lado anda el discurso y los esfuerzos de este primer ministro transicional de Haití, y por otro andan las condiciones reales de que esa institucionalidad pueda restablecerse. O sea, amén del afán, hay sectores de la vida haitiana importantísimos, como la misma sociedad civil, la misma constitución de actores políticos claves, que no aparecen en el panorama con condiciones de que esa realidad pueda cambiar. Así es. En Haití hace 10 años que no se celebran elecciones. Desde entonces estamos hablando de, y bueno, y el que Y el que se estaba eligió, el que se ya eligió, estaba en un periodo sí, irregular. no, ya era ilegítimo. Entonces tú tienes 10 años sin elecciones, es lo más elemental. Lo que se está planteando en Haití es hacer un referéndum para modificar la constitución, porque la constitución haitiana es excepcional, es única en América Latina. Tiene un régimen un poco parlamentario en un país donde Donde, eh, donde, las, donde muy las difícil diferencias hace que gobernar. sea insostenible. Es muy difícil gobernar en esas circunstancias. Entonces se está planteando hacer un referéndum antes de convocar a elecciones. El referéndum para modificar la constitución. Y una vez modificada la constitución, entonces se trataría de crear un órgano capaz de servir de árbitro para convocar a unas elecciones en medio de una situación de violencia tan difícil como la que hay allí. Otro tema vinculado a esto es que una comisión, un grupo de ex senadores haitianos estuvo en Estados Unidos
y vino aquí también a República Dominicana. Andan en Y se gestiones. reunieron con algunos actores clave aquí, eso no se ha divulgado, lo suficiente, pero eso ha ocurrido. Ese grupo de senadores es probable que lo haya invitado el propio gobierno de los Estados Unidos, aunque eso tampoco se ha dicho que es así. Pero andan en cabildeo, a ver qué se puede hacer para restaurar un clima o crear un clima favorable a la vuelta a la nacionalidad, pero a la institucionalidad. Pero mientras tanto, las bandas siguen ahí. Con el control de los principales espacios Sí, geopolíticos. sí. Y dime tú, con la tecnología que existe, con la debilidad de esas propias bandas, aunque exhiban armas muy poderosas, si las naciones ricas, incluyendo Estados Unidos, quisieran resolver ese tema, óyeme, pero esos líderes que andan ahí exhibiéndose como esos grupos armados. armados, delincuenciales, lo eliminarán en la organización berenjena, eso no es un problema del otro mundo, ¿no? Y usted dice Estados Unidos, yo ahí le sumaría también a Francia. Ojalá Francia pusiera la mitad del empeño que ha puesto Claro. en el conflicto Sí. ruso-ucrania, la pusiera en Haití, cuando es una de las principales naciones corresponsables del Sí, sí. No, y el tema, el 1A, la prioridad 1A es afrontar esas bandas. Con ese estado de violencia, Es imposible que algo pueda. ven acá, ¿quién va a ir a unas elecciones? Nada. Y además los resultados, ¿quién lo va a respetar? Eso tiene necesariamente que cambiar. Cambiando de tema, ayer se produjo la participación, la intervención del secretario de la presidencia, El ministro que Paliza. casi decía el presidente, el ministro Paliza, en la Cámara Americana de Comercio. Sí. Tuvo una intervención y se refirió a la planificación del desarrollo en la República Dominicana, a las metas para el 2036. Sí. Bastante interesante, ha estado delineando algunas de las metas posibles de alcanzar. Ahora lo que uno se pregunta es, plan hasta el 36, cuando no hemos sido capaces de aplicar la estrategia Nacional de Desarrollo. de desarrollo que se hizo en el 2012 Y que tiene rango de ley. y que tiene rango de ley. Miren, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos y las metas que nos propusimos ahí, que fue el resultado de un consenso amplio, Sí. promovido inclusive por organismos internacionales, como el Banco Mundial, que trabajó duro Sí. en esa iniciativa. Y que alineaba al país además con las metas, Sí, con las metas del milenio, con los famosos. Pero no lo hemos podido lograr, sobre todo en la reducción de muchos indicadores claves de desarrollo que se trazó ese plan. Bueno, hemos comenzado con uno largo, este gobierno llega hasta el 28 y de ahí para allá habría que ver quién lo sustituye y qué seguimiento le va a dar a este proceso. Es bueno, sin embargo, que el empresariado y el gobierno estén alineándose en torno a proyectos a largo plazo. Sí, es importante e interesante ver la lectura multidimensional de las posiciones en el almuerzo ayer de la Cámara de Comercio Dominico-Americana. Se daba esta pronunciación de Paliza, pero también otras personas que intervinieron mostraban una tesitura similar. El caso de Fran Elías Rainieri, que planteaba lo mismo del empresariado y hacía un llamado a la racionalidad, sobre todo, y a que pensemos la afección de todo lo que se está haciendo para la economía y para la sostenibilidad de la economía. Y evidentemente era un mensaje en bucle al gobierno de la República, en el sentido de que esas medidas que adoptan tienen que tener la suficiente premura y racionalidad como para que no terminen afectando a sectores tan productivos que son quienes en el día a día sostienen la economía dominicana. Lo mismo hacía Peter Prasmovsky, el director ejecutivo de Procompetitividad. Y me parece, Adalberto, que cuando uno hace la lectura, es la primera vez que veo en esta semana, como que muchos sectores comienzan a generar un llamado de concientización que ponga coto a toda esa locura que desde los sectores ultranacionalistas en las últimas semanas hemos visto con protagonismo. Yo creo que es sumamente importante y que bueno, porque se han sumado intelectuales también a toda esta reflexión,
llamando a que paremos acá, que reflexionemos y que evidentemente todo lo que vaya a ocurrir en el país tiene que plantear dos cosas fundamentales. Por un lado, el cumplimiento y el respeto a la política migratoria, comenzando por el Plan Nacional de Regularización, y por otro lado, el pensar en esa economía que al final es la que sostiene la posibilidad de que República Dominicana Ese tenga una tema paz. ya fue remitido al Consejo Económico y Social, y yo creo que se va a discutir ahí, y van a haber propuestas, y va a haber una política en ese sentido, porque el otro es locura. Ahora, el tema de la economía, el tema de la planificación del desarrollo Sí. del país a tan largo plazo. Esta no, tal vez no es la mejor coyuntura para discutir esto, porque aunque faltan 3 años para las elecciones, ya los partidos políticos, incluyendo el del gobierno, Tiene su están agenda. inmersos en eso. En el Claro. gobierno se ha desatado una fiebre de aspirantes a la presidencia bastante grande, que abarca a muchos aspirantes. Yo creo que ya hay como 12. El último que surgió es Hito Bisonó, que viene de la franja reformista, Sí, ¿verdad? de la famosa Alianza Y que Rosada, ¿no? ahora es PRM y también quiere ser presidente de la República. Se cree que pueden surgir otros, pero ahí van la vicepresidencia, la vicepresidenta de la República, el jefe del gabinete social, de políticas sociales del gobierno, el director de INAPA, el director de aduana, son muchos funcionarios. Al paso que vamos, habrá más generales El que director tropa. de Indotel, Más generales que el tropa. director de Indotel, son funcionarios gubernamentales. Sí, Entonces esto puede distorsionar un poco este período, lo que le queda al gobierno sí. para echar hacia adelante con esto. Y la propia contienda interna del PRM, Adalberto, porque por un lado están las aspiraciones presidenciales, pero por otro lado está la renovación de la dirección, de la Sí, por eso es directiva. una tontería. Sí, pero también ahí hay Eso otro, es- eso también lo- hay otro frente Sí, que claro, que se claro. va Por eso, fraguando, ¿eh? mira, estos partidos se dividen en función de esas aspiraciones presidenciales. Sí, Y así generalmente se cuando alinean, alguien así se tiene, alinean. porque no mencioné el de turismo, Sí, que se el ministro de Turismo, fuerte y que redoblante. también aspira al cargo, según ya lo han expresado. Es que si ellos dentro del gobierno, cada uno está hablando por ver quién conquista más adhesiones dentro del partido, lo otro es formalidad, definitivamente. Ya las jefaturas de los partidos son más simbólicas que reales, Y de acuerdos. definitivamente. Fíjate lo del PLD. ¿Tú crees que ahora el líder del PLD absoluto, incuestionable, es Danilo Medina? Oh, No, hay muchos líderes y cada líder tiene una parcela. Y esos son los que mandan, son y los que toman la alando, y decisión. alando. Fíjate cómo nosotros tuvimos aquí a Lidio Cadet hablando de la campaña interna en el partido. Lidio Cadet está soñando. Porque él dice, no vamos a hacer reuniones. Tienen que hacerlo y si no, no va a haber el 6, creo que es el 6 Sí, de junio. No va a haber la preselección que están hablando los candidatos. pero de hecho sí a la las hay, presidencia. sí las hay. Pero en la práctica, pero eso no obedecen al liderazgo partidario. Y en el PRM hay una tradición que viene del PRD. Y en el Partido Reformista igual. Igual. De manera que el país sabe ya cómo funcionan estas cosas. Y lo que hay que esperar es resultados concretos. Pero es preocupante todo esto y que en medio de todo esto estemos hablando de un plan a larguísimo largo plazo. Lo cual tiene validez, pero parece más utópico que otra cosa en estos momentos. Que fundamentado en la Porque un realidad. plan, estamos hablando para el 36, estamos hablando a 6 años, a 11 años, 11 años. O 10 años, una década, lo que sea. Tú tienes que consensuarlo con otras fuerzas políticas y económicas. Y el gobierno está un poquito en eso. Pero vamos a tratar de ver si invitamos a uno de los hacedores de esa propuesta para que venga aquí a 1+1 a hablar de ello. Antes de que nos pasemos a la pausa, yo quisiera mencionar como preocupación lo que está pasando en Gaza. Mira, la matanza, el genocidio que se está cometiendo allí es escalofriante. Lamentablemente los medios más vistos acá no traen la información completa de esto. Pero cuando usted ve los medios europeos y se encuentra como, por ejemplo, mira, Naciones Unidas gritaba ayer
Si aquí hay 14.000 niños recién nacidos que podrían morir en 48 horas de hambre, de inanición, o por falta de un medicamento elemental para eso. Eso es gravísimo. Muy grave. Claro, es tan dramática la situación que la Unión Europea se está planteando revisar los acuerdos que tiene con Israel y bloquear, pedir realmente que pare todo esto. Ojalá que eso llegue también a Estados Unidos. Ojalá que Marco Rubio entienda que ese drama no puede postergarse, que Donald Trump lo entienda, que estamos hablando de genocidio contra una población indefensa, sin que Estados Unidos haya logrado eliminar lo que se propuso, que es la existencia del grupo Hamas. Si no lo ha logrado hasta ahora, durante esta guerra terrible y desigual, es muy difícil que lo logre, intensificando como lo está haciendo la presencia militar en la franja. Con una gran diferencia, Adalberto, que es que Hamas es una organización terrorista, pero Israel está actuando como Estado. La desproporción en términos del impacto para la población palestina es exorbitante, y el número de muertos que ya ascendía, que ya le llaman más de 50.000 en sentido general, pero sobre todo ese drama con población infante de menos de 5 años, es dolorosa, es dolorosa. Hay que destacar en la geopolítica europea el papel que ha jugado y que está jugando en este caso España, de manera particular, que se ha enfrentado a muchos... Pero ya hay 20 países que sí, alineados, pero en la última jornada, sobre todo, esa posición en ese encuentro que se daba también con algunos liderazgos de Emiratos Árabes, fijaba una posición que me parece que es plausible, que hay que tomarla en consideración en ese mismo marco. Y qué bueno que otras voces ya comiencen a hacer contraposición a todo ese liderazgo ultraconservador de Europa. Es demasiado lo que está pasando. Tenemos que pausar, damas y caballeros, con el permiso de ustedes, y al regresar, nuestra entrevista en primer plano, hoy con un ex gobernador del Banco Central, José Eloy Mercún, con quien vamos a conversar sobre la situación económica del país. Recuerde que usted puede acceder a todo el contenido que se produce acá en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Nos va a encontrar en Facebook, en YouTube y también en Instagram. En el caso de YouTube, recuerde suscribirse y darle a la campanita.